Creí que le estaba dando un paraíso. Cuando renací, descubrí que nuestra clínica intercambió mi embrión con el de un multimillonario. En mi primera vida, luché por recuperarla. Esta vez, simplemente me fui. Dejé que otra mujer diera a luz a mi hija. Nunca imaginé que la estaba condenando a un infierno. El olor a lejía barata y a café rancio está grabado en mi memoria. Era el aroma del hospital público donde mi hija de 16 años, Sofía, respiró por última vez en mi vida anterior. Murió de un defecto cardíaco congénito. Una condición totalmente tratable, pero la lista de espera en la sanidad pública era demasiado larga. No teníamos dinero para una clínica privada, y su tiempo simplemente se agotó. Mi marido, Daniel, se había jugado nuestros escasos ahorros, el dinero del alquiler, y finalmente, el fondo de emergencia que yo había escondido para la medicación de Sofía. Sostuve su mano delgada y frágil mientras el monitor se quedaba plano. Su hermoso rostro estaba pálido y hundido por la pobreza y el dolor. El duelo no solo me rompió el corazón, destrozó mi mente. Salí de ese hospital bajo la lluvia helada de diciembre y me puse directamente en el camino de un camión de mercancías. Quería la oscuridad. Quería el final. En lugar de eso, abrí los ojos a unas luces fluorescentes cegadoras y al zumbido de un aire acondicionado. Estaba sentada en un lujoso sillón de cuero. Mis manos descansaban sobre mi vientre, que empezaba a hincharse por un embarazo del primer trimestre. Jadeé, agarrándome la garganta. Esperaba sentir los huesos aplastados por el impacto del camión. No había nada. Tenía 28 años otra vez. El calendario en la pared me devolvía la mirada, burlándose de mi cordura. 14 de octubre de 2011. Estaba en la sala de espera de la Clínica de Fertilidad Horizonte. La revelación me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Me habían enviado de vuelta. Había renacido en el día exacto en que mi primera vida se hizo añicos. En mi línea temporal original, el 14 de octubre fue el día en que el doctor Serrano me llamó a su despacho, pálido y sudoroso, para confesar un error catastrófico, un error que acabaría con su carrera. Había mezclado los embriones de la fecundación in vitro. El óvulo fecundado que contenía a mi hija biológica, Sofía, había sido implantado en el útero de Isabel Ríos, la esposa de Javier Ríos, un multimillonario tecnológico con fama de despiadado. Mientras tanto, el embrión de los Ríos había sido implantado en mí. En mi primera vida, yo había gritado. Había amenazado con quemar la clínica. Contraté a un abogado de oficio. Llevé a la familia Ríos a los tribunales en una batalla legal sangrienta y muy mediática, y les obligué a devolverme a mi hija después de que naciera. Yo les devolví a su hijo. Javier Ríos me miró con unos ojos como piedras negras y muertas, y me dijo que lamentaría haberle quitado su propiedad. Tenía razón. Me incluyó en una lista negra para cualquier trabajo decente en la ciudad. Daniel se hundió bajo la presión financiera y recurrió al juego. Nos vimos forzados a la miseria absoluta, lo que condujo directamente a la muerte de Sofía. Raquel, parpadeé. Las luces de la clínica me trajeron de vuelta al presente. El doctor Serrano estaba en la puerta de su despacho. Parecía tan aterrorizado como lo recordaba. Se secó una capa de sudor de la frente. Por favor, entre. Entré en su despacho, con la mente corriendo a 1000 por hora. El universo me había dado un botón de reinicio, una oportunidad para salvar a Sofía. Mientras me sentaba, el doctor Serrano comenzó la misma disculpa tartamudeante que me había dado en mi vida pasada. Habló de errores de etiquetado, de un técnico nuevo, de una confusión devastadora. Me dijo que Isabel Ríos estaba gestando a mi hija biológica y que yo estaba gestando al suyo. «Podemos arreglar esto», suplicó el doctor Serrano, con la voz temblorosa. «Tenemos un equipo legal preparado. Cubriremos todos los gastos médicos para una interrupción segura para ambas partes. Y le ofreceremos una compensación enorme». No. La palabra se deslizó de mis labios antes de que me diera cuenta de que estaba hablando. El doctor Serrano se quedó helado. «Lo siento», susurró. Me miré las manos. En mi primera vida,
Mi necesidad desesperada de tener a mi propia sangre había condenado a mi hija, al hambre, a la enfermedad y a una tumba temprana. Pero la familia Ríos, ellos tenían jets privados, una finca en Marbella y acceso a la mejor atención médica del planeta. Si Sofía nacía como una Ríos, su defecto cardíaco sería detectado a tiempo. Las cirugías las harían los mejores especialistas. Nunca conocería el frío del invierno sin calefacción, ni el terror de un aviso de desahucio. Sería una princesa. Y todo lo que yo tenía que hacer era dejarla ir. Todo lo que tenía que hacer era dejar que otra mujer se convirtiera en su madre. «Usted no va a decírselo a la familia Ríos», dije. Mi voz era sorprendentemente firme, sin el dolor histérico que había mostrado en mi primera vida. Levanté la vista y me encontré con la mirada aterrorizada del doctor. «Usted va a enterrar este expediente. Va a falsificar los registros que hagan falta. Ellos nunca sabrán que la niña que Isabel lleva no es biológicamente suya. Raquel, eso es increíblemente ilegal. La responsabilidad». Si se lo cuenta, le interrumpí, inclinándome sobre el escritorio. Canalicé hasta la última gota de ferocidad maternal que poseía. Javier Ríos destruirá esta clínica, arruinará su vida, le quitará su licencia médica y llevará a su familia a la bancarrota. Usted conoce su reputación. El doctor Serrano tragó saliva, perdiendo todo el color de su rostro. Sabía exactamente de lo que era capaz Javier Ríos. Si nos quedamos callados, continué. La vida de nadie se arruina. La familia Ríos consigue una preciosa niña. Yo me quedaré con este niño. Puse una mano en mi estómago. Sentí el extraño peso ajeno del hijo biológico del multimillonario creciendo dentro de mí. Y lo criaré como si fuera mío. No le demandaré. No diré una palabra de esto a nadie. Pero quiero 1 millón de euros transferidos a una cuenta en el extranjero para mañana por la mañana. Para usted, es un precio barato para que esto desaparezca. Me miró, temblando. Yo no solo estaba aceptando el intercambio en el vientre, lo estaba orquestando. Estaba reescribiendo el destino. Para cuando salí de esa clínica, el trato estaba cerrado. El doctor Serrano había borrado los registros genéticos reales. Sofía era oficialmente la hija de Isabel ahora. Fui a casa, hice una sola maleta y le dejé a Daniel una nota diciéndole que habíamos terminado. No me importaba su ludopatía en esta vida. Había acabado con él. Cogí el dinero del silencio. Me mudé a una tranquila ciudad a 2 horas de distancia y me preparé para dar a luz a un niño que pertenecía a mis peores enemigos. Le llamé Mateo. Fue un bebé difícil. Tenía los penetrantes y calculadores ojos azules de Javier y la afilada mandíbula de Isabel. Cada vez que lo miraba, sentía una nauseabunda ola de síndrome del impostor, pero me obligué a quererlo. Usé el dinero para comprar una casa modesta y segura. Abrí una pastelería. Construí una vida tranquila, segura y corriente para Mateo, sabiendo todo el tiempo que mi verdadera sangre vivía en un castillo. Durante 5 años, me convencí de que era una heroína. Era la madre que hizo el sacrificio definitivo. Seguí a la familia Ríos a través de revistas de sociedad y redes sociales. Vi fotos de Sofía, llamada Olivia en esta línea temporal, vestida con seda de diseño, montando ponis de pura raza, de pie en las cubiertas de yates. Era impresionante. Parecía perfectamente sana. Los médicos habían detectado su defecto cardíaco, tal como predije, y lo arreglaron antes de que cumpliera 2 años. La había salvado. O eso pensaba. Cuando Mateo cumplió 6 años, el dolor hueco en mi pecho se volvió insoportable. Ver fotos de Sofía en internet ya no era suficiente. Necesitaba verla en persona. Necesitaba oír su risa, solo una vez. Solo para validar el vacío inmenso en mi alma. A través de mi pastelería, había empezado a hacer catering de alto nivel. Me llevó 6 meses de contactos agresivos, de bajar precios y de pedir favores para que mi empresa entrara en la lista de proveedores de la gala anual de verano de la familia Ríos en su finca de Marbella. El día de la fiesta,
Llegué al enorme complejo con verjas de hierro con un nudo de ansiedad retorciéndome las entrañas. La finca era aterradoramente hermosa. Setos cuidados, estatuas de mármol blanco y una mansión imponente que parecía una fortaleza sobre el océano. Me asignaron la gestión de las mesas de postres en el gran salón acristalado. Durante las 2 primeras horas mantuve la cabeza gacha, colocando macarons con pan de oro y trufas. Mis ojos recorrían la multitud de políticos, celebridades y titanes de la industria. Entonces la vi. Isabel Ríos flotó en la sala con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi casa. Pero no fue el vestido lo que me llamó la atención. Fue su postura. Se movía como un fantasma. Su sonrisa estaba perfectamente dibujada, pero sus ojos estaban completamente vacíos. Se aferraba al brazo de Javier como si él fuera lo único que la mantenía atada a la tierra, pero cada vez que él se movía, la veía estremecerse. Una microexpresión diminuta, casi imperceptible, de puro terror. Y entonces, detrás de ellos, de la mano de una niñera de rostro severo, estaba Sofía. Se me cortó la respiración. Me agarré al borde de la mesa para no desplomarme. Tenía 6 años. Vestida con un rígido vestido de encaje blanco que la hacía parecer una muñeca de porcelana. Tenía mis rizos oscuros, aunque estaban bien recogidos, y mis ojos oscuros y expresivos. Pero no había expresión en ellos. En mi vida anterior, incluso cuando pasábamos hambre, incluso cuando se estaba muriendo, Sofía estaba llena de luz. Era ruidosa, desordenada y infinitamente curiosa. La niña que caminaba por ese salón era una estatua. Caminaba con pasos rígidos, mecánicos. No miraba a los otros niños que jugaban en el césped. No cogía los dulces de las mesas. Simplemente miraba al frente. Una soldado en miniatura, marchando al ritmo de un tambor, invisible y aterrador. Necesitaba acercarme. Cuando empezaron los discursos en el salón principal, la sala acristalada se vació. La niñera llevó a Sofía hacia el pasillo trasero, supuestamente hacia el ala privada de la familia. Abandoné mi puesto. Cogí una bandeja con aguas para parecer ocupada y las seguí a distancia. El aire en el ala privada se sentía diferente, más frío, más pesado. Los sonidos de la fiesta quedaban amortiguados por gruesas paredes insonorizadas. Me deslicé por el pasillo. El corazón me martilleaba contra las costillas. Oí voces procedentes de una puerta entreabierta al final del pasillo. Eran Javier e Isabel. Me has avergonzado delante del senador. La voz de Javier era un siseo suave y venenoso. Lo siento, Javi. No era mi intención. La voz de Isabel era temblorosa, desesperada. Has bebido 2 copas de champán. Conoces las reglas, Isa. ¿Sabes lo que pasa cuando rompes las reglas? Eché un vistazo por el resquicio de la puerta. Mi estómago se revolvió violentamente ante la visión. Javier tenía a Isabel acorralada contra la pared. Su mano la agarraba del hombro, con una fuerza que establecía una posesión absoluta e innegable. La base de maquillaje de Isabel no podía ocultar los tenues moratones amarillentos a lo largo de su clavícula. Seré mejor. Por favor, gimió ella. Las lágrimas corrían por su rímel. No me mandes de vuelta a la clínica. Por favor, no puedo volver a tomar la medicación. Me deja tan adormecida. La necesitas, susurró Javier, para ser una buena madre para Olivia. Se inclinó para besarle la mejilla, manteniendo su mano apretada en su hombro. Porque ahora mismo estás fallando, y ambos sabemos lo que les hago a los fracasos. Me tapé la boca con la mano, retrocediendo. El genio tecnológico multimillonario, el filántropo, el hombre al que le había confiado a mi hija, era un monstruo silencioso, sofisticado y terriblemente poderoso. Mantenía a su mujer fuertemente medicada y la maltrataba físicamente para mantener un control total. ¿Pero qué pasaba con Sofía? Me apresuré por el pasillo, desesperada por encontrarla. Encontré a la niñera de pie fuera de una pesada puerta de roble al final del ala. La niñera parecía aburrida, mirando su móvil. «Disculpe», susurré, acercándome con mi bandeja.
El señor Ríos me pidió que trajera un poco de agua para la niña. La niñera levantó la vista, arqueando una ceja. ¿El señor Ríos? ¿De verdad? Normalmente no le permite nada hasta que termina su periodo de reflexión. ¿Periodo de reflexión?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Se manchó el vestido en el patio, dijo la niñera con indiferencia, como si estuviera hablando del tiempo. El señor Ríos la metió en la habitación tranquila durante 4 horas. Le quedan 2. La niñera se apartó ligeramente, permitiéndome ver a través del pequeño cristal en la parte superior de la puerta. Miré dentro. No era un dormitorio, era una celda de aislamiento sensorial. Las paredes estaban acolchadas en un blanco estéril. No había ventanas, ni juguetes, ni muebles. La única luz era una tenue bombilla clínica en el techo. Sentada en el centro exacto del suelo, perfectamente quieta, con las rodillas pegadas al pecho, estaba mi hija. No lloraba. No tenía una rabieta. Estaba completa y horriblemente rota. Una niña de 6 años, condicionada a sentarse en un silencio agónico en una habitación acolchada, por el delito de mancharse un zapato. La verdad me golpeó como un tren, destrozando la frágil ilusión que había construido durante los últimos 6 años. No había salvado a Sofía de una vida de dolor, simplemente había cambiado la naturaleza de su sufrimiento. En mi primera vida, ella había muerto rodeada de amor, pobreza y calor. En esta vida, yo había cambiado su alma por un corazón sano, y la había encerrado en la jaula de oro de un multimillonario. Miré, a través del cristal, a mi pequeña. Mis uñas se clavaban en mis palmas hasta sangrar. El doctor Serrano había mentido. El mundo había mentido. La riqueza no era un escudo. Era solo una jaula más bonita. Me aparté de la puerta. Mi visión se nublaba con lágrimas calientes y peligrosas. Salí de la finca de Marbella, dejando atrás mi equipo de catering. No solo necesitaba sacar a Sofía, necesitaba destruir a Javier Ríos. Y para hacerlo, usaría mi única arma. Un arma que él no sabía que yo poseía. Esperándome en mi tranquila casa de las afueras. La verdadera guerra acababa de empezar. El viaje de vuelta desde Marbella fue una mezcla de hiperventilación y rabia cegadora. Había renunciado a mi hija para salvarla de un corazón enfermo, solo para entregarla en manos de un psicópata. El universo me había dado una segunda oportunidad, un renacer, y yo la había malgastado, confiando en la ilusión de la riqueza. Aparqué en la entrada de mi casa. Apagué el motor y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Dentro de la casa, Mateo estaba sentado en la alfombra del salón. Construía una torre meticulosamente estructurada con bloques de madera. Poseía la intensa concentración de su padre biológico. Mateo tenía ahora 6 años. Un niño tranquilo y brillante que rara vez sonreía, pero que observaba el mundo con una precisión analítica escalofriante. Mirándolo a él, el hijo biológico de Javier Ríos, finalmente entendí por qué el universo me había permitido quedármelo. No era solo un daño colateral, era mi caballo de Troya. El primer paso era reunir pruebas irrefutables. No podía simplemente entrar en una comisaría y afirmar que un multimillonario tecnológico maltrataba a su familia. Javier tenía jueces en el bolsillo y un ejército de abogados de Garrigues listos para enterrar a cualquiera que se cruzara en su camino. Necesitaba una baza que trascendiera el sistema legal. Necesitaba golpearle donde vivía su ego, su legado. Retiré el resto del dinero del silencio que el doctor Serrano me había transferido hacía 5 años. Empecé a buscar. Un detective privado normal en Madrid se negó en redondo cuando oyó el nombre de Javier Ríos. Dijo que era un suicidio. Sin embargo, más tarde me envió un mensaje cifrado con un solo nombre: Benjamín Sosa, un ex agente de inteligencia que ahora dirigía una empresa de espionaje corporativo de élite. Decía que él era el único que se atrevería. No le conté todo a Benjamín. Solo le dije que necesitaba los planos de seguridad de la finca de los Ríos, una lista completa de las cuentas de Javier en el extranjero,
y acceso sin restricciones a las comunicaciones privadas de Isabel Ríos. Javier Ríos tiene mejor ciberseguridad que el Pentágono, me advirtió Benjamín. Deslizó un grueso archivo sobre la mesa de un café poco iluminado. Pero su debilidad es su esposa. La tiene medicada, pero también rastrea cada uno de sus movimientos. Si quieres hablar con ella, tienes que eludir un servidor localizado que pasa por hardware de Cisco en su sótano. Benjamín tardó 3 meses y 60.000 euros en romper el cortafuegos. Cuando finalmente lo hizo, logró colocar un teléfono desechable en el invernadero privado de Isabel, el único lugar de la finca sin vigilancia de audio. La primera vez que la llamé, no habló. Podía oír su respiración aterrorizada y superficial a través del auricular. «Isabel», dije, con voz firme, enmascarando la tormenta de emociones que amenazaba con devorarme. «Mi nombre es Raquel. Hace 5 años, en la clínica de fertilidad Horizonte, nuestros embriones fueron intercambiados. La niña que llamas Olivia es mi hija biológica, y el niño que estoy criando es tu hijo biológico». Hubo un silencio largo y agónico. Luego, un sollozo ahogado resonó por el altavoz. «Lo sé», susurró ella, con la voz quebrada. «Lo sé desde hace 3 años. La sangre se me heló». «¿Lo sabías?» Encontré los archivos reales del doctor Serrano en una caja fuerte oculta en el estudio de Javier. Lloró Isabel. Sus palabras salían en un torrente frenético y desesperado. Javier lo descubrió 1 mes después de que ella naciera. Le pagó al doctor Serrano para que guardara silencio. No le importaba que Olivia no fuera suya. Solo quería un accesorio. Una niña perfecta y hermosa para lucir ante el Consejo de Administración. Pero la castiga porque no es perfecta. Llora, Raquel. Llora por una madre que ni siquiera conoce. Y él la encierra en esa habitación. «Lo siento tanto. Estoy tan atrapada. Vamos a sacarlos», le prometí. La ferocidad en mi propia voz me sorprendió. «A los 2. Pero necesito que hagas exactamente lo que yo te diga. Vamos a destruirlo desde dentro». Durante los siguientes 8 meses, Isabel y yo orquestamos una obra maestra de traición silenciosa. Ella comenzó a descargar sistemáticamente los libros de contabilidad privados de Javier, transfiriendo los archivos encriptados a Benjamín. Descubrimos un laberinto de malversación, fraude electrónico y manipulación ilegal del mercado, todo canalizado a través de empresas fantasma en Andorra. Era suficiente para meter a Javier en la cárcel por 3 vidas, pero la cárcel no era suficiente. Lo necesitaba humillado. Lo necesitaba roto. Necesitaba que me mirara a los ojos y supiera que la madre que él había descartado como un daño colateral había diseñado su aniquilación total. Preparamos la trampa para la noche de la gala de invierno del Museo del Prado. La aparición pública más esperada de Javier del año. Estaba previsto que recibiera un premio a su trayectoria por sus contribuciones filantrópicas a la salud infantil. Una ironía repugnante que me revolvía el estómago. Me compré un vestido de diseñador. Me arreglé el pelo, tomé a Mateo de la mano, vestido con un esmoquín en miniatura que combinaba perfectamente con el de su padre biológico. Y entramos en la guarida del león. El prado estaba bañado en una luz dorada. Resonaba con el tintineo de las copas de champán y el murmullo de la élite de Madrid. Javier Ríos estaba en el centro de la rotonda, irradiando poder y una arrogancia intocable. Isabel estaba ligeiramente detrás de él, parecendo fantasma frágil, Y esquisito. Soltei a mano de Mateo Y Lindequer que esperara junto a la mesa de postres. Respiré hondo, alicé la tela de mi vestido y caminé directamente hacia el círculo íntimo de Javier. «Señor Ríos», dije. Mi voz cortó la charla aduladora de los inversores que lo rodeaban. Javier se giró. Sus penetrantes ojos azules me escanearon, registrando mi cara pero sin lograr ubicarla. «¿La conozco?» «Compartimos un conocido mutuo», dije, sonriendo con una sonrisa afilada como una navaja. «El doctor Serrano, de la clínica de fertilidad Horizonte». La temperatura en el área pareció bajar 10 grados. La sonrisa educada y preparada para las cámaras de Javier se desvaneció, reemplazada por una máscara de malicia absoluta y escalofriante.
Los inversores, sintiendo el repentino cambio, se retiraron lentamente, dejándonos en una burbuja aislada de tensión. «Isabel», dijo Javier, sin apartar los ojos de mí. «Ve al coche». «No», dijo Isabel. Fue una sola sílaba, pero golpeó como un puñetazo. Javier giró la cabeza para mirar a su mujer. Una sorpresa genuina fracturaba su fachada compuesta. Isabel dio un paso adelante. Sus manos temblaban violentamente, pero su barbilla se mantenía alta. «Ella se queda aquí», susurró Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos. «Porque se ha acabado, Javier». «¿Quién diablos te crees que eres?», me siseó Javier, dando un paso adelante. Su voz era una amenaza letal y vibrante. «Si intentas extorsionarme, has subestimado enormemente de lo que soy capaz». «No quiero tu dinero», dije, sacando un grueso sobre de mi bolso. «Quiero a mi hija». Abrí el sobre y dejé que una pila de fotografías brillantes cayera al suelo de mármol. Eran perfiles genéticos comparados, certificados de nacimiento. Y lo más condenatorio de todo, los libros de contabilidad que Isabel había sacado a escondidas. La evidencia de su fraude masivo y sistémico yacía esparcida a los pies de los más ricos de España. «Construiste un imperio sobre mentiras, Javier», dije, alzando la voz lo justo para que la multitud circundante oyera. «Torturaste a mi hija en una habitación acolchada para convertirla en el accesorio perfecto para tu vida falsa. Pero olvidaste una cosa. Te olvidaste de tu propia sangre». Hice un gesto hacia el otro lado de la sala. Mateo estaba junto a la mesa, con las manos entrelazadas a la espalda. Observaba la escena con unos escalofriantes ojos azules, sin emoción. Javier siguió mi mirada. Por primera vez en su vida, el gran titán de la industria parecía completamente paralizado. Estaba mirando a un reflejo perfecto en miniatura de sí mismo. «Señor Ríos», dije suavemente, entrando en su espacio personal. «Quiero presentarle a alguien. Se llama Mateo. Es brillante, es calculador, es todo lo que siempre quiso en un heredero. Y le odia, porque yo lo crié para que supiera exactamente qué clase de monstruo es usted». Las sirenas empezaron a sonar en la distancia, cada vez más fuertes a medida que se acercaban al museo. Benjamín había enviado los libros de contabilidad a la CNMV, a la UDEF y al periódico El País simultáneamente, exactamente 20 minutos antes de que yo me acercara a Javier. Las autoridades no venían por una disputa doméstica, venían por el mayor caso de fraude corporativo de la década. «Tú», gruñó Javier, levantando una mano para golpearme. Antes de que pudiera conectar, 3 guardias de seguridad privados, contratados por Benjamín, lo derribaron al suelo de mármol. El sonido de Javier, gritando obscenidades, luchando contra los guardias, resonó por todo el museo, mientras los agentes irrumpían por las puertas principales. No me quedé a ver cómo lo esposaban. Me volví hacia Isabel. Ella estaba llorando, pero por primera vez en 6 años, el pesado y sofocante terror había desaparecido de sus ojos. «¿Dónde está?», pregunté, con la voz quebrada. «En el coche, fuera, con Benjamín», sollozó Isabel, extendiendo los brazos y atrayéndome en un abrazo feroz y desesperado. Salimos corriendo del museo, dejando atrás las ruinas destrozadas del imperio de Javier Ríos. Aparcado en el callejón había un todoterreno negro. Abrí de golpe la puerta trasera. Sofía estaba sentada en el asiento de atrás, con un sencillo vestido de algodón. Me miró, con sus ojos oscuros, grandes e inseguros. No me conocía. Yo era una extraña para ella, pero mientras caía de rodillas en la calle mojada, sollozando sin control, envolviendo mis brazos alrededor de su frágil cuerpecito, supe que teníamos toda una vida para sanar. Isabel abrió la otra puerta, se arrodilló en el asfalto para abrazar a Mateo, el hijo del multimillonario y la madre de la clínica, la esposa torturada y la hija robada. Habíamos caminado por el infierno, navegado un laberinto de engaños y reducido un reino a cenizas. Por fin, éramos libres. La segunda historia, sangre en un suelo de mármol, el dolor agudo de un cráneo destrozado,
Esas fueron mis últimas sensaciones, justo antes de que el reloj retrocediera sin piedad. Despertar en mi dormitorio 4 años antes no fue un milagro, fue una invitación. Una invitación para ver a mi hermana caminar directa al infierno. El sabor a almendras amargas todavía estaba en mi garganta cuando abrí los ojos. Jadeé. Mis manos se aferraron a las sábanas de seda de mi cama de la infancia. Estaba respirando. Mi cráneo estaba intacto. No había sangre, ni porcelana rota de la taza de té. Y Beatriz no estaba sobre mí con esa sonrisa psicótica y envidiosa. Cogí el móvil de la mesilla. 14 de mayo de 2022. Se me cortó la respiración. Yo había muerto en una fría noche de noviembre de 2026, asesinada por mi propia hermana en mi 5º aniversario de boda. Y sin embargo, aquí estaba, respirando el aire fresco de la primavera de hacía 4 años. Era el día exacto en que la familia Mendoza debía llegar a nuestra finca en Madrid. Venían a cobrar una deuda de sangre. En mi vida anterior, nuestro padre, Ricardo, llevó su promotora inmobiliaria de lujo al borde de la quiebra. Para salvarse, aceptó un rescate masivo. 5 millones de euros de los Mendoza, una familia de navieros. Pero el dinero venía con una condición devastadora. Una de sus hijas tenía que casarse con su único heredero, Teodoro Mendoza. Teodoro era el fantasma de un hombre. Un accidente terrible en la autopista 2 años antes le había seccionado la médula espinal. Lo dejó paralizado de cintura para abajo. El accidente no solo le quitó las piernas, le quitó el espíritu. En los círculos de élite se le conocía como un recluso amargado y volátil. En aquella primera vida, Beatriz lloró y gritó. Amenazó con tirarse del balcón antes que casarse con un inválido. Ella ya había puesto sus ojos en Félix Ortega, un carismático fundador tecnológico, que era el chico de oro de la escena de Barcelona. Así que a mí me ofrecieron como cordero de sacrificio. Me casé con Teodoro. Lo que nadie sabía, lo que Beatriz no descubrió hasta que fue demasiado tarde, era que yo dediqué mi alma a Teodoro a puerta cerrada. Pasé noches agónicas investigando terapias físicas experimentales. Liquidé en secreto las joyas de mi abuela para contratar a los mejores tutores privados en derecho mercantil. Aprendí los entresijos de la industria naviera. Cuando el primo oportunista de Teodoro intentó una OPA hostil sobre Logística Mendoza, fui yo quien creó las sociedades offshore para recomprar la deuda. Me convertí en las piernas de Teodoro, en su estratega y en su confidente más cercana. En 4 años, Teodoro aprendió milagrosamente a caminar con la ayuda de aparatos ortopédicos, y Logística Mendoza se convirtió en un imperio multimillonario. Él me adoraba, estaba completamente entregado. Mientras tanto, el chico de oro de Beatriz, Félix, era un fraude. Su startup era un esquema Ponzi. Lo perdió todo, se volvió abusivo y finalmente la abandonó. Enloquecida por los celos después de verme en la portada de Expansión junto a mi amado esposo, Beatriz me visitó con el pretexto de reconciliarse. Envenenó mi té y me empujó por la gran escalera de mármol de nuestra mansión para asegurarse de que el trabajo estaba hecho. Un golpe seco en la puerta de mi habitación me trajo de vuelta al presente. «Sofía, vístete. Los Mendoza están abajo». Era mi madrastra Patricia, siseando a través de la madera. Una fría calma deliberada me invadió. Caminé hacia mi tocador. Miré mi reflejo. Ya no era la mártir cansada y abnegada. Me apliqué un pintalabios suave y discreto. Me puse un vestido azul marino conservador que me hacía parecer dócil, y bajé las escaleras. La tensión en el gran salón se podía cortar con un cuchillo. Teodoro estaba en su silla de ruedas especializada junto a la chimenea. Su rostro era una máscara de humillación furiosa. Su madre, Leonor Mendoza, estaba sentada rígidamente en el sofá de terciopelo. Sostenía el contrato de 5 millones de euros. Mi padre parecía una rata sudorosa acorralada. «Bueno, Ricardo», exigió Leonor, con su voz como hielo quebradizo, «¿cuál de tus niñas va a ser?» Antes de que mi padre pudiera abrir la boca para ofrecerme, un jadeo dramático resonó desde lo alto de la escalera. Beatriz descendió. Prácticamente brillaba con un vestido blanco de diseño.
Pasó corriendo a mi lado. Se arrojó de rodillas junto a la silla de ruedas de Teodoro. «Lo haré yo», anunció Beatriz, su voz goteando una dulzura artificial. Levantó la vista hacia Teodoro, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. «Sé que la gente te juzga, Teodoro, pero yo veo al hombre que realmente eres. Me casaré contigo». Lo considero mi más absoluto honor. Toda la sala se quedó helada. La mandíbula de mi padre se desencajó. Leonor Mendoza parpadeó, en puro shock. Teodoro solo miraba a Beatriz con profunda sospecha. Yo me quedé en la sombra. Mi corazón latía a un ritmo frenético contra mis costillas. Ella lo sabe. La absoluta falta de vacilación. La mirada calculada de mártir en sus ojos. Beatriz también recordaba la vida anterior. Recordaba los miles de millones. Recordaba a Teodoro de pie, erguido con sus aparatos. Recordaba la devoción absoluta que mostraba a su esposa. Ella pensó que simplemente ocupando mi lugar en el altar, heredaría automáticamente el cuento de hadas que yo había construido con sangre. «Beatriz, ¿estás segura?», nuestro padre tartamudeó, desconcertado por el repentino sacrificio de su niña de oro. «Nunca he estado más segura, padre», dijo Beatriz. Extendió la mano para tocar suavemente la rodilla paralizada de Teodoro. Teodoro se encogió, apartando la pierna como pudo, pero Beatriz solo sonrió. Una sonrisa enfermizamente codiciosa que solo yo podía leer. Me miró por encima del hombro. Sus ojos brillaron con un destello triunfante y venenoso. Me estaba robando a mi multimillonario. Me estaba robando mi final feliz. Bajé la cabeza para ocultar la sonrisa salvaje que se extendía por mi rostro. «Si Beatriz lo siente con tanta fuerza», dije, con la voz temblando de fingida devastación, «no puedo interponerme en el camino del amor verdadero. Pero, padre, ya que Beatriz va a asegurar el futuro de la familia, solo pido una cosa a cambio». «Lo que sea, Sofía», dijo mi padre rápidamente, desesperado por firmar el contrato antes de que Leonor Mendoza cambiara de opinión. «El fondo fiduciario de mi abuela materna. Quiero que se desbloquee y se transfiera a mi control exclusivo, hoy mismo. Y quiero tu bendición para irme a Madrid. Me han aceptado en ICADE». Beatriz se burló en voz baja. Un pequeño sonido de mofa. En su mente, acababa de asegurarse un imperio naviero multimillonario, mientras yo suplicaba por unos míseros cientos de miles de euros para la matrícula. «Hecho», aceptó mi padre. Miré a Beatriz. Ya estaba mirando el collar de diamantes de Leonor Mendoza con ojos hambrientos. «Disfruta del matrimonio, querida hermana», pensé. «Acabas de comprar un billete para un barco que se hunde, y yo me llevo el único bote salvavidas». La boda, celebrada 3 meses después, fue una clase magistral de grotesca ironía. Beatriz había exigido una ceremonia fastuosa. Quemó casi 1 millón de euros de la dote de los Mendoza, solo en los arreglos florales y su vestido de pronovias a medida. Estaba en el altar, irradiando una superioridad engreída. Posaba para los fotógrafos de sociedad. Teodoro estaba a su lado, atrapado en su esmoquín y su silla. Irradiaba una desesperación oscura y sofocante. Cuando intercambiaron los votos, la voz de Beatriz fue fuerte y teatral. La de Teodoro fue un susurro apenas audible. No me quedé a la recepción. Tomé un vuelo al aeropuerto de Barajas con una sola maleta. El fondo de mi abuela estaba seguro en mi cuenta corriente y una carta de aceptación de ICADE en mi bolso de cuero. Llegar a Madrid fue como tomar mi primera bocanada de aire real. Los edificios históricos, la vibrante energía intelectual. Estaba a un mundo de distancia de los juegos tóxicos y asfixiantes de los círculos de élite. Me sumergí en mis estudios con un enfoque singular y despiadado. Me especialicé en económicas con un máster en Derecho Mercantil. En mi vida pasada, había aprendido finanzas a través de lecturas desesperadas a medianoche para salvar a Teodoro. Esta vez, estaba aprendiendo de profesores de renombre mundial, como el Dr. Harrison, un antiguo titán del distrito financiero, que rápidamente se interesó en mis agresivas habilidades analíticas. Hice amigos de verdad como mi compañera de estudio, Natalia, una brillante estudiante becada de Chicago que no se preocupaba por mi apellido. Pasábamos las noches alimentadas por café barato y ambición.
desglosando balances corporativos y construyendo modelos financieros complejos. Estaba construyendo mi propia armadura. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, el cuento de hadas robado de Beatriz se estaba convirtiendo en una pesadilla. Le seguía la pista a través de las páginas de Sociedad y los frenéticos mensajes de voz llorosos que Beatriz dejaba en mi teléfono. Los guardaba meticulosamente en una carpeta titulada Karma. Beatriz se había casado con Teodoro, esperando asumir al instante el papel de esposa de un multimillonario mimado. Esperaba que él simplemente saliera de su depresión, que fuera a fisioterapia y que recuperara el control de Logística Mendoza. Pero Teodoro no era una máquina expendedora mágica que dispensaba dinero cuando le dabas un anillo de bodas. Era un hombre profundamente traumatizado y enfadado. Necesitaba una paciencia inmensa, apoyo psicológico estratégico y amor incondicional para sanar. Yo le había dado eso. Beatriz le dio exigencias. Cuando Teodoro se negó a levantarse de la cama durante una semana, Beatriz tuvo rabietas, llamándolo inútil. Cuando él sufría con su agotadora fisioterapia, ella se sentaba en un rincón mirando Instagram, visiblemente aburrida y asqueada. Peor aún fue el negocio. En mi vida anterior, yo había detectado los movimientos agresivos del primo de Teodoro, Gregorio. Había pasado innumerables noches guiando a Teodoro a través de las estrategias de defensa, ejecutando batallas de representación y asegurando financiación independiente. Beatriz no sabía nada de logística naviera, no sabía nada de finanzas. Asumió que Teodoro simplemente se encargaría de ello como en sus recuerdos. 6 meses después de su matrimonio, Logística Mendoza fue despiadadamente desmantelada por Gregorio. Sin mis maniobras financieras ocultas para proteger los activos vulnerables de la empresa, Gregorio convenció a la Junta de que Teodoro no estaba mentalmente capacitado para liderar. Le despojó de sus acciones, lo expulsó de la empresa y congeló las cuentas de Leonor Mendoza. Yo estaba en la biblioteca de ICADE, bebiendo tranquilamente un café con hielo. Leía la portada de 5 días. El imperio Mendoza se desmorona. El heredero es expulsado en un golpe de estado en la junta directiva. Mi teléfono vibró. Era Beatriz. Lo dejé saltar al buzón de voz. Luego leí la transcripción. Sofía, tienes que hablar con papá. La madre de Teodoro está arruinada. Gregorio se quedó con la casa. Nos van a mudar a un piso asqueroso en Vallecas y esperan que yo bañe a Teodoro. Esto no debía pasar. Se supone que él es rico. Dile a papá que me mande dinero. Sonreí, borrando la notificación. Nuestro padre ya se había gastado los 4 millones restantes de la dote en otra apuesta inmobiliaria fallida en Florida. No quedaba ninguna red de seguridad. Los siguientes 3 años y medio fueron un estudio de contrastes extremos. Mientras Beatriz estaba atrapada en un apartamento de 2 habitaciones con moho en Vallecas, fregando cuñas y gritando a un marido que llegó a despreciarla violentamente, yo estaba prosperando. En mi 3er año, conseguí un codiciado puesto de analista de verano en Iberia Capital en Madrid. Trabajaba 80 horas a la semana. Mi mente era aguda, mis estrategias impecables. No solo quería ser una empleada, quería ser una depredadora en el ecosistema financiero. Utilicé el fondo de mi abuela. Apliqué los modelos avanzados de trading algorítmico que desarrollé con el profesor Harrison. Para cuando llegó mi último año en ICADE, había convertido ese modesto fondo en una cartera discreta y muy diversificada. Valía casi 8 millones de euros. A medida que se acercaba la graduación en la primavera de 2026, el campus bullía de emoción. Natalia y yo nos probábamos las togas y los birretes en mi habitación, riendo mientras nos poníamos las borlas. Entonces, la genio de Iberia Capital, bromeó Natalia, ajustándose el birrete en el espejo. ¿Lista para conquistar el mundo el lunes? No é o mundo inteiro, me reí, alisando la tela negra de mi toga. Solo el distrito financiero por ahora. Mi teléfono vibró en el escritorio. Era un número desconocido con prefijo de Madrid. Normalmente no lo cogería, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Hola? Sofía. Una voz áspera y agotada sonó por el altavoz. Era una voz que no había oído en 4 años. Sin embargo,
envió un eco escalofriante de mi vida pasada por mi columna vertebral. Era Teodoro. Teodoro, dije con calma, haciendo un gesto a Natalia para que me diera un momento. Ella asintió y salió al pasillo. ¿A qué debo el placer? Beatriz se ha ido, dijo él. Su voz era hueca, desprovista de toda emoción. Vació lo poco que quedaba en la cuenta conjunta esta mañana y desapareció. Dejó una nota diciendo que se iba a buscar a Félix Ortega. Cerré los ojos. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Félix Ortega. Incluso en esta vida, Beatriz no pudo resistir el encanto del falso genio tecnológico. Estaba saltando de un barco hundido directamente a un edificio en llamas. Siento oír eso, Teodoro. Mentí suavemente, pero no veo qué tiene que ver conmigo. Hubo un largo silencio en la línea, solo el sonido de su respiración entrecortada. Me gritó antes de irse. Susurró finalmente Teodoro. El sonido se quebró con una profunda y destrozada comprensión. Gritó que todo esto estaba mal, que en otra vida yo era multimillonario, que era poderoso. Y dijo que se suponía que eras tú. Mi agarre en el teléfono se tensó. Dijo que se suponía que yo debía casarme contigo, continuó Teodoro. Su voz bajó a un tono desesperado e inquietante. Sofía, si te hubieras casado conmigo, habrían sido las cosas diferentes. Miré por la ventana de mi habitación al hermoso campus de la universidad. Pensé en la sangre en el suelo de mármol. Pensé en el veneno quemando mi garganta. Pensé en los años agónicos que había pasado arreglando a un hombre roto en una vida pasada, solo para ser masacrada por mis esfuerzos. Nunca lo sabremos, Teodoro, dije fríamente. Que tengas una buena vida. Colgué el teléfono, bloqueé el número y me volví hacia el espejo. La chica que me devolvía la mirada no era una víctima. Era una superviviente, una futura graduada de ICADE y una millonaria hecha a sí misma. Pero al mirar el calendario en mi pared, una oscura emoción recorrió mis venas. Beatriz acababa de huir para encontrar a Félix Ortega. Y yo sabía exactamente lo que Félix planeaba lanzar el mes que viene. Una salida a bolsa de una tecnológica construida enteramente sobre mentiras. Era hora de quitarse la toga de graduación, ponerse un traje a medida y enseñarle a mi querida hermana cómo era una masacre financiera de verdad. La transición de las históricas fachadas de ladrillo de la universidad a los elegantes cañones de acero y cristal del distrito financiero de Azca fue perfecta. No solo me uní a Iberia Capital, la conquisté. Armada con el fondo multiplicado de mi abuela y una precisión matemática despiadada, ascendí de analista junior a gestora de carteras en tiempo récord. Me sentaba detrás de una batería de terminales de Bloomberg en una oficina con vistas a Madrid. Seguía las fluctuaciones del mercado global como un halcón cazando ratones de campo. Mientras tanto, Beatriz había localizado con éxito a Félix Ortega. Félix era el arquetipo clásico del mundillo tecnológico. Todo carisma, cero sustancia. Y completamente dependiente de un marketing agresivo para enmascarar su falta de habilidad técnica real. En mi vida anterior, su fraude había sido un vago y desordenado esquema Ponzi basado en una aplicación. Pero esta vez, quizás impulsado por los susurros desesperados de Beatriz sobre la parálisis de Teodoro, Félix había cambiado de rumbo. Era el fundador y CEO de Neuropulse, una startup de biotecnología que afirmaba haber desarrollado un implante neuronal revolucionario, impulsado por IA, que podía reconectar médulas espinales seccionadas. Era una clase magistral de manipulación psicológica. Vendía esperanza a los desesperados, y el mercado se lo estaba comiendo. Empecé a seguir a Neuropulse meticulosamente. Sobre el papel, parecía el próximo unicornio. Habían conseguido una financiación masiva de Serie B de destacados capitalistas de riesgo, y se preparaban para una muy esperada salida a bolsa que supuestamente valoraría la empresa en 4.000 millones de euros. Beatriz, naturalmente, estaba en su salsa. Mi investigador privado, un ex policía nacional llamado Sullivan, me enviaba informes semanales. Las fotos mostraban a Beatriz vestida de Chanel,
aferrada al brazo de Félix en galas benéficas de élite en Madrid y Barcelona. Se había instalado como directora de Relaciones Públicas de Neuropulse, un título honorífico que le daba acceso a las tarjetas de crédito corporativas de la empresa. Estaba derrochando dinero en jets privados, hoteles de lujo y vestuario de diseño. Convencida de que estaba a solo unas semanas de convertirse en la esposa de un multimillonario. Pero yo sabía leer balances. Y lo que es más importante, sabía leer entre líneas. Pasaba las tardes cotejando los datos de los ensayos clínicos de Neuropulse con revistas médicas independientes. Contraté a 2 brillantes postdoctorados en ingeniería biomédica del MIT, que trabajaban por su cuenta. Revisaron las especificaciones técnicas que Félix había entregado a sus inversores. Su conclusión fue exactamente la que yo había anticipado. Era todo humo. La IA era solo un algoritmo básico que generaba pulsos eléctricos falsificados, y los ensayos clínicos realizados en Europa del Este estaban completamente fabricados. Félix estaba quemando el dinero de los inversores para financiar su lujoso estilo de vida y el de Beatriz. Intentaba desesperadamente llegar a la salida a bolsa antes de que todo el castillo de naipes se derrumbara. «Salen a bolsa en 3 semanas», dijo Natalia, mi antigua compañera de ICADE y ahora mi contable forense principal. Dejó caer una enorme carpeta sobre mi escritorio de caoba. Y tenías razón, Sofía. Félix transfirió la responsabilidad de la deuda corporativa a una sociedad pantalla. Adivina de quién es la firma en los documentos de constitución como única administradora. Abrí la carpeta y sonreí al ver la fotocopia de la firma. Beatriz Mendoza. Félix la había jugado a la perfección. Le había acariciado el ego. Le dijo que era una brillante mujer de negocios. Y la convenció para que firmara los documentos legales de la entidad pantalla que contenía toda la deuda tóxica y fraudulenta de Neuropulse. Cuando la empresa inevitablemente implosionara, Félix podría alegar ignorancia. Y Beatriz se quedaría con la responsabilidad de cientos de millones de euros en estafa agravada. «Es casi demasiado fácil», murmuré, trazando con el dedo la ostentosa firma de mi hermana. «¿Cuál es la jugada?», preguntó Natalia, apoyada en el marco de la puerta, con los ojos brillantes de expectación. «Haremos más que ponernos cortos», dije, con la voz helada. «Vamos a aniquilarlos. Prepara un informe forense completo de 100 páginas, detallando cada ensayo fabricado, cada cuenta offshore y cada transacción fraudulenta. Vamos a construir el informe de venta en corto más agresivo que el mercado haya visto jamás. Pero manténlo en secreto. No lo publicaremos hasta la fiesta de lanzamiento». Miré el brillante horizonte de Madrid. En mi primera vida, Beatriz me había empujado por unas escaleras porque no soportaba verme triunfar. En esta vida, yo iba a empujarla por un precipicio financiero. Y ni siquiera tendría que mover un dedo para hacerlo. La gala previa a la salida a bolsa de Neuropulse se celebró en el Hotel Ritz. Fue una exhibición grotesca de riqueza inmerecida. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre multimillonarios tecnológicos, políticos corruptos y capitalistas de riesgo codiciosos, todos ansiosos por conseguir un trozo del pastel. Esculturas de hielo, con forma de cerebro humano, dominaban las mesas del buffet, y los camareros circulaban con bandejas de Dom Pérignon. Llegué con un traje rojo sangre de Loewe hecho a medida, mi pelo recogido en un peinado elegante e implacable. No parecía una víctima, y ciertamente no parecía la hermana mansa que había aceptado en silencio un destino trágico hacía 4 años. Beatriz no tardó en verme. Se separó de un grupo de inversores adinerados y cruzó el salón de baile. Llevaba un collar de diamantes que yo sabía a ciencia cierta que había sido comprado con fondos robados de la serie B Sofía, se burló Beatriz. Sus ojos escanearon mi traje a medida con una mezcla de confusión e intensa envidia. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Te has colado para pedir trabajo? He oído que estabas haciendo números en un cubículo en alguna parte». «Gestiono una cartera de 300 millones de euros en Iberia Capital, Beatriz», dije con calma, tomando un sorbo lento de agua con gas. «Me invitaron los suscriptores. Estoy aquí para evaluar el activo». Beatriz se rió.
Un sonido agudo y estridente. Evalúa esto. Félix y yo tocaremos la campana en la Bolsa de Madrid el lunes. Vamos a valer 4.000 millones. Teodoro se está pudriendo en un piso barato. Y tú eres solo una contable glorificada. Te dije que yo merecía el estilo de vida multimillonario. La miré de verdad. Había una energía frenética y maníaca detrás de sus ojos. Estaba aterrorizada de perder la ilusión por la que había sacrificado todo para robar. Siempre has sido notablemente corta de miras, Beatriz, dije, mi tono cambiando a uno de desapego clínico. ¿Alguna vez leíste los documentos que Félix te pidió que firmaras para esa filial en las Islas Caimán? Beatriz vaciló. Su sonrisa engreída se desvaneció una fracción de segundo. ¿De qué estás hablando? Félix se encarga de las complejidades legales. Yo soy la cara de la marca. Tú eres la cabeza de turco. La corregí suavemente, como si le explicara matemáticas a un niño. Esa filial tiene más de 80 millones en deudas no garantizadas y pagos de ensayos clínicos falsificados. Y tú figuras como la única propietaria. Mientes, siseó Beatriz, su cara enrojeciendo de repentina rabia y pánico. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de mí. Mira tu móvil, Beatriz. Consulté mi Rolex de oro. 8 p.m. Exactamente según lo previsto. Al otro lado del opulento salón, un silencio aterrador y colectivo comenzó a extenderse. Empezó en los bordes de la sala y se movió hacia adentro como una onda de choque. Hombres en smokings caros miraban sus smartphones. Sus rostros perdían el color. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, tartamudeó Beatriz, mirando a su alrededor mientras la orquesta dejaba de tocar nerviosamente. A las 7:59 p.m., mi equipo en Iberia Capital había publicado simultáneamente nuestro informe forense de 120 páginas sobre Neuropulse. Lo enviamos a la CNMV, a la UDEF, al diario Expansión y a Bloomberg. Habíamos expuesto meticulosamente los ensayos clínicos fabricados, el fraude offshore y la completa falta de tecnología médica viable. Además, había vendido masivamente en corto la compañía en los mercados privados. Desde el podio, Félix Ortega sacó su móvil del bolsillo. Vi cómo su rostro carismático y atractivo se derrumbaba en una máscara de puro terror. Miró frenéticamente por la sala. Hizo contacto visual conmigo y luego salió disparado hacia las puertas de la cocina. No lo consiguió. Las pesadas puertas de roble del salón del Ritz se abrieron de par en par, y agentes federales entraron en la sala. Sus placas brillaban bajo los candelabros de cristal. Félix Ortega, Policía Nacional. «¡Alto ahí!», gritó un agente, derribando al fundador tecnológico sobre una mesa de copas de champán. El sonido de los cristales rotos resonó en la sala silenciosa. Una hermosa y poética simetría con la taza de porcelana rota de mi vida pasada. Beatriz estaba hiperventilando. Se agarraba la garganta. Su móvil vibraba sin control en su mano. Miró la pantalla. Era un aluvión de alertas de noticias. Neuropulse, expuesta como un fraude masivo. La CNMV detiene la salida a bolsa. CEO arrestado. «No, no, no, no», sollozó Beatriz, sus rodillas cediendo. Me agarró del brazo, sus uñas cuidadas clavándose en la lana roja de mi traje. «Sofía, Sofía, tienes que ayudarme. Tú trabajas en finanzas. Diles que es un error. Dame dinero para un abogado». La miré, apartando sus dedos de mi manga uno por uno. «No hay ningún error, Beatriz. Y me temo que mi dinero está inmovilizado en inversiones legítimas». Retrocedí mientras dos agentes se acercaban a nosotras. Sus ojos fijos, firmemente en mi hermana. «Beatriz Mendoza», preguntó una de las agentes, sosteniendo un par de esposas de acero. «¿Está usted detenida por conspiración para cometer estafa agravada y evasión de impuestos?» «Yo no lo hice. Félix me hizo firmar esos papeles. Me dijo que íbamos a ser multimillonarios», gritó Beatriz, forcejeando mientras los agentes la giraban a la fuerza y le ponían las esposas. «Sofía, diles, somos hermanas». Me incliné cerca de su oído. Bajé la voz
para que solo ella pudiera oír la finalidad absoluta en mis palabras. En otra vida, me asesinaste por una fortuna que eras demasiado vaga para construir tú misma, susurré. Beatriz se quedó helada. Sus ojos se abrieron de puro horror incomprensible mientras mis palabras golpeaban un nervio subconsciente enterrado. Disfruta de la prisión. He oído que los monos de la cárcel te sentarán fatal. Le di la espalda y caminé hacia la salida. El sonido de los sollozos desesperados de Beatriz se desvanecía detrás de mí. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche me acarició la cara. La ciudad estaba viva, zumbando con energía y posibilidades infinitas. Había reescrito mi destino. No solo había sobrevivido, había reclamado la corona, desenmascarando a los villanos que pensaron que podían jugar conmigo 2 veces. Paré un coche negro, me acomodé en el asiento de cuero y abrí mi portátil. Todavía había millones por hacer. Y esta vez, el imperio que estaba construyendo me pertenecía a mí, y solo a mí. ¡Qué final tan absolutamente legendario! Sofía no solo sobrevivió a su hermana tóxica, usó su genio para construir un imperio y orquestar la venganza financiera definitiva. Beatriz, definitivamente, recibió el karma que merecía. Si te ha encantado esta intensa historia de venganza, estrategia y éxito, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de vida emocionantes y dramáticas. Nos vemos en la próxima.